Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy estamos aquí en el Sabatino, en Icanash, aquí ahora, siendo 22 de junio, es día 11 buitre y el consejo. Pon atención, no te dejes llevar por la imaginación, desarrolla la empatía, no manipules emocionalmente a los demás. Es el consejo tolteca a través de la señal de Nación Tolteca y, bueno, las redes toltecas. Les damos la más cordial bienvenida y, pues, bueno, tenemos por acá a Frank Díaz. Frank, muy buen día, Saludos. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo bien, aquí tirando. ¿Y ustedes? Bien, Chignawi, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos. Bueno, pues, ya nos andan felicitando por el programa 100. Este es el marcado 100, pero es el 101 en realidad, porque iniciamos desde el cero, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Y pues aquí estaremos leyendo sus comentarios, a través del chat. Así es. Y pues adelante, ¿qué traemos para hoy? Bien, pues Frank, pues también es parte de hacer un recorrido por estos viajes y pues cómo es que se han dado el seguimiento de esta ruta de la serpiente emplumada, pues necesitábamos un mapa y en este caso pues lo que se dio pues fue una guía de un libro, como decías Frank, ese libro o ese bosquejo que hace pues más de 20 años yo lo encontré por ahí en las redes, pues sirvió también de inspiración en ese sentido y pues bueno, ahora en este libro, El último avatar de Quetzalcóatl, hay una porción de lo mismo, pues nos llevó a tocar esos puntos por donde pasó Seacatl y pues nos ha dejado una, ahora sí, una inspiración enorme, ¿no? ¿Verdad, Chignahui? Pues sí, bueno, gracias a ese libro, hemos visto y conocido a muchas personas. Pero bueno, pues iniciamos también con el próximo sábado que habrá una ponencia y venta de libros de Frank justamente. Ahí les estaremos anunciando en las redes. Obviamente va a ser después del programa, entonces no se preocupen. También revisen ya que nos han preguntado mucho sobre el taller de Lili que dio sobre bueno, una técnica que hace con el espejo de obsidiana. Ella va a dar un retiro igual la próxima semana. Va a haber muchas actividades, entonces es momento de estar activos. También ella ya en Teotihuacán con Montserrat. eh, Van a tener su taller de Kinam con su eh, taller del espejo de obsidiana. Y el domingo también estaré, bueno, aquí justamente vemos este fin de semana de Tolteca de Lili y Mon, ahí en Teotihuacán. Y el domingo estaré con Anabel y con Noé. Van a dar una clase de Kinam, a las afueras del Museo de Antropología. Después les hablaré brevemente sobre la importancia del calendario y después haremos un recorrido ahí en el Esto es museo. mañana. No, el domingo de la El semana otro que domingo. viene, sí, el 30. Igual como Ok, ok. este taller de Lili es el 29 y el 30. Tu ponencia allí en Coyoacán, el 29, el sábado que viene. Y también andarás allá en Tlahuitoltepec, ¿no, Vicente? Es decir, Sí, que fíjate que se corta la transmisión de Vicente, ¿verdad? Sí. sí, ya ahorita Ya. Ok. habilitamos nada más el audio para estar Sí. al pendiente. Y sí, pues el sábado, bueno, llegaremos allá el viernes para hacer un recorrido en Monte Albán, posteriormente dirigirnos hacia la zona de Santa María Tlahuitoltepec, en donde, pues bueno, va a haber una actividad pues bastante interesante que en este caso va a tratar sobre una escuela, ya que en base a un gran esfuerzo han soportado
pues ahora sí el paso del tiempo y ante pues la adversidad, han encontrado un espacio en donde jóvenes de las regiones Mijes, allá de las sierras de Oaxaca, pues han encontrado esta escuela en la cual pues se les instruye, ¿no?, en la formación musical, pero también en este caso con lo que es pues toda esta cosmovisión, los mitos, las leyendas, y pues vamos el día sábado siguiente, 29, a la pues ahora sí, graduación de esta generación, en la cual, pues bueno, va a haber a partir de las 3 de la tarde el programa cívico, escucharemos ahí el himno de Rey Kong, que les compartiremos, ¿no? También, recordando que pues su autor, pues semanas. Y pues bueno, aquí es donde los jóvenes pues hacen ejecución de obras muy impresionantes, ¿no? Que van desde el orden clásico, desde el orden folclórico, pero también es muy curioso en esta instancia, ¿no? Escuchar pues música que pues podemos escuchar, ¿no? Así en zonas más pues hay interpretaciones, ¿no? De diversos géneros, de salsa, de cumbias, de rock and roll, de pop, de jazz, que ejecutan los chicos de una forma magistral. Realmente hace un par de años que fuimos Chignahui, nos dejaron con la boca abierta, ¿verdad? Y es que bueno, es una escuela importante porque bueno, llegan niños de todas las regiones de Oaxaca. Entonces, bueno, en esta ocasión, bueno, los graduados van a recibir el libro del el último Avatar, porque vinieron en la semana pasada con Eduardo Donde, y fuimos para allá y bueno, al estar ellos también emocionados por lo que les comentaba sobre ellos le llaman Condoy, y hacían sus relaciones con las historias de Seacatl. Entonces, platicando justamente con él, con Eduardo, les regaló una caja de libros que va a ir para allá. Otros libros se van a ir para la biblioteca, entonces van a poder conocer parte de esta historia que solamente está escrita ahí en ese libro, pero la van a tener por allá. Y pues también pudimos ver que van a hacer Mari Carmen, director ahí bueno, en la dirección del SECAM, va a cantar el himno de Condoy. Entonces, como ya nos cantó alguna vez acá en Tenochtitlan, entonces también va a estar bueno este, eh, bueno, este evento que van a realizar por allá. Entonces, bueno, pues contento de que tu libro esté también por allá. Les habíamos dejado uno, pero ya para los graduados, especialmente van a tener uno para poder Qué conocerlo. buen, qué buen gesto. Sí, es necesario que ellos conozcan también las versiones náhuatl, maya de su mito para que se den cuenta que de su leyenda, ¿no? Para que se den cuenta que es la misma leyenda y que es el mismo profeta en todas partes de Nahuatl. Hay que salir ya Sí, de ese localismo que viven las comunidades por la incultura, porque no se les ha permitido educarse en su propia raíz. Entonces van quedando cada vez más marginadas y terminan pensando que su realidad es únicamente local y no, su realidad no es local, es continental, de hecho es mundial. Entonces es necesario que entiendan que Anáhuac fue una civilización integrada y que tuvo historias completas que abarcaron a todo el mundo y que cada comunidad recuerda un pedazo. Y es necesario armar ese rompecabezas. Los míos recuerdan un buen pedazo del rompecabezas, cosas muy sutiles, cosas que si no fuera por ellos no se conocerían. Y también los mayas recuerdan, a mí me sorprende el parecido de la tradición maya y la mije respecto a la vida de Náxito. Los mayas todavía recuerdan el nombre de Naxi, los mijes hasta donde sé no, solo le ponen el apodo de Concoy, que quiere decir el rey que se quemó. Pero es muy gratificante además que constatar que sobrevive
la memoria y en el caso de los mijes, el culto de Seacatl-Pilsin. Le dan culto porque finalmente es la representación de su raíz, de su historia, de lo que había antes de los cristianos. Aunque, como es obvio, los mijes han sincretizado la historia de Con, es decir, de Topilsin, con la llegada de los cristianos, y ya encontramos a Con incluso hasta en la colonia haciendo cola para pedir un favor a las autoridades, bueno, todo tipo de cosas. Ya sabes que el pueblo le va metiendo cosas a las historias. Lo mismo pasa en Tepoztlán, donde una historia original que es de hace 1000 años, es la de el Tepoztécatl. De pronto ya termina en la colonia y se cristianiza y ayuda a cristianizar lo demás y todo. El pueblo agarra una figura histórica y le va añadiendo los incidentes, las cosas que van ocurriendo, lo hace eterno. Recuerdo cuando hablé con un anciano allá cercano a Tepoztlán, que le dije, ¿cómo puede ser que si el Tepozteco nació en el siglo X de la era cristiana, todavía en el siglo XVI, 6 siglos después, esté ayudando a los españoles a cristianizar? Me dice, no, pues eso no es posible. Claro que no. Simplemente es una historia que ya se ha ido deformando con el tiempo, ¿no? Pero hay que rescatar los aspectos vivos de esa historia, sacarla del mito, sacarla de la leyenda, dejarlo en lo histórico. Hay suficientes datos. Fíjense que de la historia de Seacatl-Pilsin Nazi que sacó, hay más datos históricos que de la historia de Buda o de la historia de Jesús, pero muchos más. Ustedes se dan cuenta por ese libro que se publicó con el nombre del último avatar, que es solo un pedazo de la historia. Se dan cuenta de la cantidad de datos biográficos que hay, con lugares, fechas, de todo, que se pueden verificar. De manera que es absurdo dejar esa historia en la leyenda. Si hay algún avatar, algún mesías, algún Quetzalcóatl del mundo constatado, verificado biográficamente, ese es Seacatl-Pilsin. También porque Seacatl-Pilsin no es tan antiguo, es de hace 1000 años. Y el momento en que le tocó vivir a Nahua ya era una civilización completamente desarrollada, incluso ya antigua, y por lo tanto tenía registros históricos fieles. Ya en la época del propio Seacatl-Pilsin, antes de que él muriera, ya se empezaron a hacer registros históricos sobre su vida. De hecho, estuve el otro día, hace 2 o 3 días, estaba analizando un canto maya de hace 1000 años. No se sabe por qué es el maya que se hablaba hace 1000 años. Entonces sabemos que tiene el canto y que trata sobre la historia de Topilsin, y de pronto me dio la impresión que ese canto se escribió mucho antes que Topilsin muriera. Cuando todavía estaba vivo allá en la zona maya, es posible que él haya escuchado ese canto, que era parte de una representación teatral. En otras palabras, quedó registrada su vida. Había libros, había escrituras, no como en el caso, por ejemplo, de Jesús o Buda, que se vinieron a registrar después de muerto, ¿no? Incluso en el caso de Jesús, ya siglos después fue cuando empezó a formarse de ver a la historia y no queda tanto datos biográficos. Y esto no estoy diciendo que no haya existido, solo estoy diciendo que en el caso de Seacatl-Pilsin hay mucha información y es una pena que eso se relegue al ámbito del mito y de la leyenda. Cuando ves que los historiadores, los académicos, los antropólogos te dicen que es una leyenda y demás, es que no lo han estudiado. Así de simple. Cuando uno estudia eso, uno se da cuenta que no es leyenda, es biografía. Y me encanta que los mijes mantengan viva esa historia y que los mayas estén recuperando esa historia. También me gusta mucho que los mayas hayan reaccionado al nombre de Naxitl, que aparece en el Chilam Balam de Chumayel y en el Chilam Balam de Choquem, porque eso demuestra quién es el personaje. Nachi fue el apodo que le dieron a Seacatl-Pilsin. Nachi significa cuarto paso o cuarto advenimiento. Y fíjate, esto que comentas de los avatares es, bueno, se me hace a mí fundamental porque, bueno, algo que distingue a Náhuatl justamente es su escritura, ¿no? Y la importancia que le dieron a los libros, tanto que pudieron registrar esta historia de Seacatl y que bueno, pues también los medios que hay en el viejo mundo, bueno, llamado viejo mundo, no acostumbraban a escribir tanto como lo hacían acá, que ya son milenios, ¿no? De escritura. Y por eso, por ejemplo, tenemos a Huemac, ¿no? Que escribió el Teomochtli ya anteriormente de Topilsin y eh,
por eso quedó ese registro, ¿no? Y bueno, pues, es algo importante que hay que destacar, ¿no? En la cultura y que normalmente nos hacen ver que no existe, que ni siquiera había escritura aquí, pero si había libros, pues entonces, lo que algunos ven como dibujitos, pues es escritura, ¿no? Déjame hacer una anotación. El tema no es tanto que en Europa y en Asia faltara escritura, porque ya hay escritura desde muy antiguo, sino es un tema de conciencia histórica. La conciencia histórica de un pueblo se mide por la perfección de su calendario. Cuando tú ves un pueblo que no sabe registrar con exactitud los días o que tiene cuentas cortas y ya después de una generación ya no sabe ni por dónde va, ese pueblo no tiene mucha conciencia histórica. Es decir, sabe que una cosa ocurre detrás de otra, pero no tiene concepto de la historia como una articulación a largo plazo. Hoy nosotros sabemos que la historia finalmente es una sucesión de causas y efectos de milenios. Y que si tú comprendes esa articulación, comprendes lo que pasó y también parte de lo que va a ocurrir, pero además puedes influir en el presente. Por otro lado, si no comprendes la articulación histórica, eres una hoja a merced del viento, no tienes claro qué fue lo que pasó y no eres parte activa de la construcción del futuro. En el caso de los anahuacas, el hecho de que desarrollaran un calendario tan perfecto, tan vasto, tan infinitamente vasto, para atrás y para adelante, y además tan involucrado con las acciones de la sociedad. Es un calendario que reflejaba nítidamente la sociedad, porque era un calendario complejo, justamente para poder asimilar todos los detalles, las costumbres, las formas de ser. Bueno, eso refleja una alta conciencia histórica. Entonces es normal que exista desde muy antiguo registro, no solo de la existencia de Topilfi, sino de dónde estuvo, qué dijo, en qué fecha ocurrió. Ustedes mismos han tratado de rastrear su historia a partir de las fuentes que se conservan, que debe ser quizás un 1% de lo que había, y no les acasaría la vida para seguir todo ese rastro. Así de grande es la documentación que existe. Entonces, yo quisiera hacerles algunas preguntas justamente sobre ese peregrinaje que han estado haciendo ustedes y también Omey, que se han movido por varias partes de México buscando las pistas, ¿no?, de la historia de Seacatopilsi. Y cómo ha sido su relación con las comunidades, en qué estado está en este momento digamos, ese emprendimiento y a dónde lo quieren llevar. ¿Qué les parece? Hola, hola. Sí, muy Sí, bien. sí, sí, Frank. Pues bueno, ahorita en primera instancia, pues comentar que los lugares a los que hemos ido, pues han sido como ahorita vemos en Tlahuitoltepec, pues muy bendecidos, ¿no? Como que se ha abierto el camino para que no haya ningún contratiempo. Prácticamente sí en los traslados, todo, no ha habido pues ahora sí mayor problema, ¿no? En ese sentido, y nos han abierto las puertas con mucho Eso te iba cariño. a preguntar. Y La aceptación comunitaria en general, ¿cómo lo ves? pues bueno, nosotros llegamos pues siempre, en este caso a los como Tlahuitoltepec o ya con los Cruzov, con los representantes del gobierno, ¿no? Que en este caso, con los mijes allí en el Palacio Municipal, ¿Te refieres al pues gobierno para local, no? presentarlo. Sí, para que nos conozcan y decirles pues, por qué vamos ahí, ¿no? Porque hemos llegado así con las cámaras Ya. fotográficas. Pero bueno, antes que nada, pues comentarles, ¿no? En ese aspecto, ¿saben? Venimos a conocer, y ahora sí, queremos hacer un registro y compartírselos, ¿no? En este caso, y ya nos canalizan, ¿no? En este caso fue cuando conocimos a Maya del Carmen Vázquez, a la maestra Paula Vargas, a Marcos Díaz, que pues bueno, pues nos sirvieron, ellos estaban en el entorno de la educación y cultura, nos abrieron las puertas del museo, nosotros llegamos allí en la noche, amables, ¿no? Y pues bueno, así se dio, pues, siempre de una forma muy respetuosa, también con los Cruzov y demás, ahorita les vamos a compartir ahí unas fotos. Y por ejemplo, en base a eso, y que ahora sí compartíamos las fotos, los videos de lo que tomábamos, pues se dio pues ese buen trato y nos dieron las puertas a conocer pues sus festividades y hasta rituales, ¿no? Los cuales estamos muy agradecidos. Y cuando, por ejemplo, vimos este tipo de bailes, Chignahui, cómo
pues nos dejaron, ¿no? Con la boca abierta, porque los que veíamos en los códices, pues estábamos viendo aquí estas danzas prehispánicas que están toda gente llena de Sí, plumas y eran demás, pues así. no tienen nada que ver. Esto es lo que quedó vivo y vemos cómo bailan en grupo, individual, y es asombroso, ¿no? Sí, eran muy Chignahuitl, pues, diferentes como de las danzas modernas esas que vemos, que son construcciones más recientes. Eran de otro tipo. Esa danza que estoy viendo ahí, de hecho, quedó descrita por un cronista, por un investigador muy temprano de estas cosas que fue Padre Molina. Y esta danza la prohibieron porque era entre dos. En aquella época la religión cristiana no permitía el acercamiento público de hombre y mujer. Pero de todas maneras la gente la siguió practicando hasta hoy. Esa es una auténtica danza prehispánica. Hay otras que quedaron registradas. Esto lo digo porque cuando uno va a las comunidades, cuando uno encuentra la auténtica tradición oral. A los compañeros que quieran aprender de la tradición oral, no se fíen en las pseudo tradiciones que aparecen en las ciudades. Váyanse a los campos, váyanse a los pueblos pequeños, ahí es donde queda la auténtica tradición. Porque miren, es muy fácil que una ciudad, sobre todo una ciudad como México, que es tan enorme, cualquiera persona lea un libro, se emocione con su historia, esté bien o mal el libro, eso da igual, se emocionan y se inventan una pseudo tradición. Yo conozco varios que lo han hecho, incluso a mí me propusieron hacerlo. Oye, vamos a decir que tus descubrimientos son cosas de tradición y que te lo dijo un abuelito. Varias veces me han propuesto eso personas de la tradición, porque digamos que necesitan, por un lado, una continuidad, necesitan una autoridad antigua, un linaje, pero, señores, el linaje auténtico quedó en los campos, hay que ir a los campos a buscarlo. No se trata de inventarlo. Cuando se inventan cosas, bueno, se mezclan cuestiones personales o incluso cuestiones sincréticas que vienen de otras partes de la Tierra y terminan presentando una imagen muy distorsionada. Estaba viendo ahora unas imágenes de esta película que hizo Mel Gibson de Apocalipto y veo cómo se refleja en eh, en la noción que tiene el público y que tienen los creadores actuales de cómo se vestían y cómo se maquillaban los antiguos. Una cosa completamente falsa y distorsionada, no era así. Basta con ir a una comunidad y ver cómo lo siguen haciendo después de miles de años y se da uno cuenta de cómo la verdadera imagen. Estaba viendo por un lado las imágenes que ustedes me mandaron de los cursos donde están vestidos de blanco haciendo su ceremonia y estas imágenes de Apocalipto que son sacadas de Hollywood y eso es lo que circula, eso es lo que la gente se traga. Entonces, yo les sugiero que distingan muy bien la tradición oral auténtica, la que viene de las comunidades, de la tradición oral creada, hechiza para consumo de masas, donde ya tú ves a los pseudo mexicas, pues son pseudo mexicas, con todo tipo de aparataje, plumajes, pieles, pintados de prieto, saltando, haciendo cosas extravagantes para que el turismo lo vea. Eso es falso. Esa no era la realidad de Anáhuac. Sabemos cómo era la realidad de Anáhuac porque quedó en las fuentes. Quedaron muchas fuentes y porque estudiamos las fuentes. Entonces, yo les sugiero a todos los que estén interesados que aprendan a distinguir lo auténtico de lo falso. Adelante, Vicente, ¿qué nos estabas contando? Sí, entonces, pues bueno, fue parte, ¿no? Interesante y vamos a contextualizar en este sentido con algunas imágenes, ¿no? En este caso, este mapa inició todo este 3 de mayo de 2021, cuando pues nos tocó llegar allá justamente, pues queríamos tomar un testimonio de lo que había acontecido en este evento de lo que es la disculpa, ¿no? Del gobierno mexicano a los mayas. Llegamos allá a Tijosuco, nos dijeron, no, ¿saben qué? Pues esto nada más es con los mayas, no pueden entrar, y pues nos fuimos, en este caso de Tijosuco, donde fue ese evento, hacia la zona de... A ver, déjame bueno, hacerte una pregunta. sí, El gobierno mexicano se disculpó con los mayas. sí, fue aquí en esta ¿Por qué región, se en disculpó? Tijosuco, el ¿En 3 qué de contexto? mayo, pues bueno, en este caso, pues con la ¿Pero por qué intención también, se disculparon? ¿De qué? ¿De qué se disculpó el bueno, gobierno mexicano si la invasión la hicieron los españoles? perfecto, o sea, dieron como declarado el fin de la guerra de castas, pero los Ah, no, mayas pero eso no dijeron es disculpa, eso es sometimiento, eso es eso, avasallamiento. Es decir, tú sí, estás en sí, guerra, pero yo no acepto tu guerra y digo que ya te derroté. Eso no es pedir disculpas, eso es imponerse. sí, exacto. Entonces, pues bueno, fue el sitio que pues por sí está en ruinas, ¿no? Hace unos meses con unas lluvias,
también se cayó, creo que un par de años, pues, de forma parcial. Aquí actualmente ahora sí imparte culto católico en este sentido. Aquí vemos, está el Museo de la Guerra de Castas, ahí fue el evento. Pues bueno, ya cuando pues, aquí no nos dejaron entrar, nos fuimos directamente a esta ¿Y zona, por qué que no lo bueno, la dejaron vamos a entrar? ubicar acá en el mapa, porque nada más podían entrar representantes de los mayas, y prensa, ¿no? O sea, nosotros pues íbamos, en esta situación, ¿no? De pues Es querer decir, ustedes registrar. van de devoto y no pueden entrar, pero puede entrar a la prensa al servicio de quién sabe qué intereses. Así es, Tiene que sí, o sea, exaltar a esos mayas. sí, se requerían acreditaciones y demás, pero bueno, nosotros, como dicen, no nos agüitamos y fuimos justamente, en este caso, a Carrillo Puerto, que se encuentra justamente acá donde se ubica el mapa, en la zona sur de la península de Yucatán, y pues llegamos aquí a Chan Santa Cruz, ¿no? Vimos esta iglesia. Y pues ya ingresamos a su interior y pues observamos justamente pues el adoratorio, ¿no? Entonces pues estaba así a tope, ¿no? En este caso, porque estaba con los preparativos de la fiesta del Día de la Cruz. Y entonces fue que aquí esta es la primera foto, ¿no? Que le tomamos a don Cornelio y don Edilberto. Edilberto de la izquierda, de la derecha don Cornelio. Y en este caso, pues le pedimos autorización, le comentamos ¿no? ¿Sabe qué? Es que venimos a registrar justamente el evento de la guerra de castas. Dice, yo voy para allá, dice, pero pues aquí los encargo con don Edilberto. Y don Edilberto, bueno, don Cornelio le dijo a don Edilberto, lo que ellos necesiten, adelante. ¿Y por qué se dio esa situación? Porque le dijimos, bueno, es que venimos de Ciudad de México, así, porque estamos como buscando justamente la defensa de las raíces. Ya le conté de mi investigación doctoral del libro que se llamaba Teomostli, el libro de los mayas, el Guxacab y así. Y le dije, pues bueno, nosotros somos tolteca, esa iglesia tolteca es somos Macehualó, y dice que les Se más quedó. igualó, más igualó. Y entonces ya le dijimos, sí, saca Topicin que sacó Naxitl. ¿Sabe qué? Le dijo a don Cornelio, a don Edilberto, pues van a sacar fotos, videos, lo que necesiten, y registramos justamente pues la festividad, ¿no? Cosa que no se daba en ningún otro santuario, ningún otro dignatario había abierto eso a sacar fotos y videos, ¿no? Nosotros igual le dijimos, ¿saben qué? Pues lo que tomemos, se los mandamos, y pues por ahí iniciamos, ¿no? Eso nos abrió las puertas y fue algo pues bastante, épico, ¿no? Chignagüey, si pudieras comentar un poquito para ir buscando también, bueno, poner... Y que también se anda cortando mucho tu... Fíjate que yo te escucho medio entrecortado, Vicente. Sí, se Sí, está voy a cortando cortar mucho esta. tu... Vale, Sí. ahí está. Pero bueno, sí Listo. llegamos ahí Bueno, pues, sí. justamente, pues platicando, hicimos la primera entrevista ya a don Cornelio antes de que se fuera ya a su junta con el presidente y pues, ya nos contaba sobre las cruces. Lo primero que nos dijo fue no es que el objeto hablara. Entonces después esperamos ya poder sacar su documental para poder que lo puedan ver y en propias palabras de él. Pero bueno, pues ellos entienden bien que el objeto no es el que hablaba, ¿no? Oye, Ya después, permíteme una observación al respecto, Chino, porque sí, sí, los estudiantes en las academias, e incluso los investigadores ya de tiempo, creen que los mayas creen que la cruz hablaba directamente, tenía boca y hablaba. Esto es una tontería. Por supuesto, con esa visión que hay despectiva de los pueblos nativos, pues nosotros estamos despiertos, nosotros sabemos que los objetos no hablan, pero los nativos son animistas y creen que los objetos hablan. Esa es la imagen de la academia. Y a los estudiantes les enseñan eso, que los mayas creen que la cruz hablaba, a pesar de que las fuentes, ahí está la fuente. Por ejemplo, el Códice Choquén explica claramente cómo la cruz era un símbolo y el que hablaba era una persona que tenía apellido Cruz, o le daban el apodo de Cruz. Es la cruz que habla, fulano Juan de la Cruz. En otras palabras, vamos a empezar a despejar todos estos
mitos tontos modernos que se han creado sobre las culturas nativas de América, en particular el caso de los mayas cruzó. La cruz parlante no era un objeto, era una persona que funcionaba como profeta, como medium, y que expresaba la voluntad de Ollantaytambo, que quiere decir los 13 dioses o el dios 13, como ustedes lo vean, que es la personificación metafórica del orden del universo. Y esto quedó bien reflejado en las fuentes. Así que si eres estudiante de antropología y historia y te hablaron de la cruz parlante y te dijeron que creían en una cruz, dile a tu profesor, estudie, profesor. Es muy sencillo, abra las fuentes mayas, lea directamente lo que dicen los mayas, no se quede con lo que dice cualquiera sobre los mayas. Esto es un llamado a estudiar las fuentes. Si se fijan en estos encuentros, siempre insisto en que a los estudiantes, ¿no? Siempre insisto en que vayan a las fuentes. Sé que son difíciles de leer, a veces son difíciles de encontrar, pero tienen la realidad sobre los asuntos. Adelante, Chinawi. Sí, bueno, y también es, bueno, y platicando con ellos, por ejemplo, Vicente le dibujaba esta figura, ¿no? Del chacmol, se conoce como chacmol, les preguntaba, ¿cómo se dice esto? Pues ya, pues, chilam, Claro. así de sencillo, Así ¿no? de sencillo. Y, Oye, hace 140 años se encontró el chamol. 140 años. Y hasta entonces no se le ocurrió a nadie preguntarle a un maya, ¿cómo le dices a esto? Ilam, chamol es una palabra falsa. sí, cosas tan absurdas que, Sí, bueno, o sea, están ahí, puedes preguntarles y aparte, si lo encuentras en un libro, pues, ¿qué más, evidencia queda, ¿no? Cómo es claro. este juego que hacen, como tratando de buscar intelectualmente, digamos, respuestas que solo generan, bueno, en su pensamiento, Sí. académico, se queda, se hacen bolas, ¿no? Eso es el cientificismo de Occidente, donde no basta con describir las cosas tal como son, sino que además hay que buscarle aspectos refinados. Hace unos días estaba leyendo, de hecho ayer estaba leyendo eh, una interpretación sobre qué puede haber sido el libro sagrado, que a lo mejor era pues un oráculo, que a lo mejor era una cuestión metafísica. No, no, era un libro, señor, así lo dice la tradición, era un libro, es un libro de papel que se puede leer. Un libro con un montón de historias encima, ¿no? Y como que si se pasaban las hojas solas, que si sangraba, que si de este tamañazo, que hacía, o sea, pero un libro. El enfoque académico, el enfoque cientificista, no digo científico, porque la ciencia objetiva refleja la realidad objetiva y no tiene que regodearse tanto en aspectos sutiles o en aspectos metafísicos que cada vez se alejan más de la realidad. Pero ese enfoque cientificista termina destruyendo la información y es un defecto en el análisis. Es un defecto de las academias occidentales porque finalmente las academias reflejan una tradición, recogen una tradición ideológica, no científica. La cultura occidental cristiana, que es la que ha creado el concepto de las academias, es una cultura ideológica, no una cultura científica. Y la academia de alguna manera recogen todo ese bagaje y necesitan ideologizar la ciencia para poder expresar las cosas, pero no es necesario. Basta con que describas lo que hay. Auténtica ciencia se refiere al qué, no al por qué. Porque ya es una cuestión filosófica. Basta con que describas bien lo que hay ahí. Ya la misma descripción de los eventos ya te va a decir cómo se articulan, cuáles son las causas y efectos. En el caso de la recogida de datos etnológicos y antropológicos, hay que tener doble cuidado porque se impone la subjetividad humana. No solo es un sujeto, esa persona que te está dando el dato, también tú eres un individuo subjetivo y estás interpretando a tu manera y a partir de tu bagaje el dato que recibes. Hay que tener doble cuidado. Por eso, si quieres saber, por ejemplo, cómo era la religión de los antiguos mexicanos, vete a lo que escribieron los antiguos mexicanos. No te vayas a lo que escribió un fulano que vive quizás hasta en otro país. Y si quieres ver cómo es el culto vivo, vete con los mayas. Ahí, o con los mayas, vas a ver cómo es el culto vivo. Y trata de ponerte en sus guaraches, trata de ponerte en sus zapatos, trata de vivir desde su punto de vista. Porque si vas con una distancia tremenda como investigador a ver qué cosas dicen estos investigados, no vas a ver la mayoría de las cosas. Y además, los investigados se van a dar cuenta de que tú tienes esa distancia y te van a engañar, así de simple.
Eso pasa con la transmisión de la información cuando hay desprecio de un lado hacia el otro. Bueno, pues el otro lado reacciona con recelo y con falsedad. Eso está pasando. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir con nuestra política de llegar a las comunidades como miembros de una iglesia, así como más iguales. En el caso de los mayas, más igualó es la palabra que yo entiendo. Somos más iguales. Nos dedicamos a esto por amor. No nos dedicamos a esto por una cuestión científica, por amor, que además de eso manejamos bagaje científico. Ya eso es una cosa aparte. Pero lo que nos mueve a hacer es, esta pesquisa, esta investigación y esta actualización de las creencias prehispánicas es el amor a esas creencias. Así como hay gente que se enamora del cristianismo, otros se enamoran del budismo, nosotros nos enamoramos de la toltequidad. Eso nos ha funcionado hasta ahora y nos va a seguir funcionando. Es nuestra, digamos, nuestra carta de entrada con las comunidades, porque la gente de las comunidades sabe distinguir a la persona honesta, a la persona sincera. Sí, fíjate, Frank, por ejemplo, ahorita en la foto que vemos, está un señor que ya partió, tenía más de 90 años, nada más hablaba maya, el señor de rojo, y tenía esa varita con la ave, ¿no? Entonces, él era como el que cuidaba, ¿no? Que no entrara uno así de forma irrespetuosa. Claro. Al entrar al santuario hay que quitarse los zapatos y entrar con mucho respeto, ¿no? Ya en la parte izquierda, ahí está, pues ahora sí, los rezadores, estaba, en este caso ha sido don Edilberto, si mal no recuerdo, y también el Ajmen, don Bartolo, ¿no? Ahí están, vemos las velas, por lo regular cuando nos dijeron, ¿no? Bueno, cuando entren, pues pueden ofrendar velas o agua, flores, lo que sea que traigan, y aquí lo entregan, ¿no? Justamente en el caso del señor de la banquita que trascendió hace algunos meses, y pues bueno, en este aspecto aquí está don Bartolo, el Ajmen, también a él le comentábamos acerca del Kinam, ¿no? Y como nos decía también don Cornelio, ¿verdad, John? En este caso, ¿qué es Kinam? Dice, es algo que duele o que necesita esmerarse uno para conseguir un bien, algo así. Y entonces, en este caso, vemos aquí a don Bartolo el Armeno, el sanador, que justamente, pues, en este caso hace también ofrenda, ¿no? Del ritual maya, y vemos ahí las ramas con flores representando la bóveda celeste, y luego las tortillas, el relleno negro, que pues hace una comunión, ¿no? Se comparte la comida que pues tiene un tratamiento ritual en ese aspecto, pues para ya iniciar en este caso con lo que pues es toda esta celebración, ¿no? Entonces, pues ya nos fueron compartiendo varias cosas y también sondeando en los alrededores, ¿no? Central, lo que sería el Zocalito ahí de Carrillo, Puerto Chán, Santa Cruz, está un museo, una casa de cultura, una biblioteca, y pues también ahí ver los rastros, ¿no? Culturales, como en este caso de este mural, ¿no? Que habla acerca de también la guerra de castas y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, y hacer ese sondeo, ese mapeo, ¿no? Por las ciudades, por los pueblos, pues es donde nos han dicho, pues vayan aquí y vamos a fluir, ¿no? En ese aspecto, fue de donde nos mandaron a Tulum. De Tulum, aquí está, bueno, vamos a mandar como las ubicaciones ahí para que Oye, pero antes quisiera hacerte una observación y una pregunta sobre el si llegan a letrero andar por que allá o si vimos quieren allí. animarse, ¿no? A hacer un viaje a esta zona. Este es lo que era la cancha maya, ¿no? Parece. Oye, Creo que se sí, les fue andamos la un poco de conexión. pasado, pero me interesa no dejar pasar aquello. Sí, El letrero que vieron, ¿dónde fue el letrero ese? Y el país renacerá. hay bueno, en esa misma pintura, justamente hablan ellos de esto que comentabas, que no son, se sienten como objeto de estudio, y Claro, bueno, claro. pues también ahí está. Te voy a leer, aquí lo tengo delante, fíjate, el verso original. Ese está sacado del libro del manuscrito de Chumayel y es una porción que pertenece a un librito maya que se llama el libro de Shanul. Y dice así, si me permite, te lo leo completo. Dice, más de repente acabará la miseria de los mayas cuando vengan los moradores del lugar de los nahuales a expulsar de la tierra a quienes se la apropian. No se perderá esta guerra porque cuando los nahuales entren al país, este país renacerá. Así dice
Voy a tratar de leerlo en maya, a ver si puedo. Ushul Unumia Maya Winikopti Uceptal Utalel A Waimilop Shaik Utohti Balkaji. Discúlpame el acento, Mausatal Katulai Waiti Tapeteril Tumen Casi Nalilai Petenlai. Es decir, eso que ustedes nos mostraron ahí es parte de un manuscrito sagrado, de un libro de Chilam Balam. Y a mí me llama la atención que lo tengan ahí públicamente porque significa que han leído ese libro. Y fíjense que esta traducción así literal de lo que dice el libro no aparece en las traducciones que yo he podido consultar por ahí, lo cual me hace pensar que lo tradujeron directamente del texto maya y significa que todavía le prestan atención a su libro sagrado. Solo esa digresión quería hacerles. Sí, está tremendo porque, bueno, es otra, bueno, una muestra, ¿no? De que como las academias oficiales no se preocupan por traducciones, de estos documentos y, bueno, pues, como ellos sí lo viven, están, Y cómo sigue vivo su libro sagrado. Fíjate que no tiene un verso de la Biblia, tiene un verso de Chilam Balam. sí, claro. Y bueno, pues, esta obra que fue hecha en el 93 o 94, por ejemplo, está justo a la entrada del museo. Sí, Y bueno, me impresiona mucho eso y yo creo que cada hogar maya debe recibir su libro sagrado porque todavía lo aman, todavía lo creen, lo viven y porque es un libro superior a la Biblia. Está entrando todo tipo de secta del norte y sin embargo no se hace un esfuerzo para llevar, bueno, la sociedad en general no hace un esfuerzo para devolverle a los mayas su libro sagrado. Hay que luchar en ese sí, sentido. oye, aquí justamente antes, ya que puso Vicente esta portada, hay algo que destacar justamente de lo que estás comentando. Sí, Llevamos una versión previa de este libro, la que tenías un resumen. sí, La resumen. llevábamos para dársela a Ducto, lo íbamos a ver ahí en Ekbalam, se lo habías mandado a él y se lo mostramos aquí a los mayas, ahí en Felipe Carrillo Puerto, pero por poco no llega a las manos de Ducto porque se lo pasaban, entonces decían yo Oh, quiero yo quiero entonces entre no, hay varios, que devolverles ese libro. y Es justamente imperativo. fue después que dijimos, no, pues vamos a regresar, ¿no? Después y se los traemos, entonces fue cuando hiciste esta labor de este libro ya más completo que Sí, imprimí como unos 100, ustedes se llevaron como 80, ¿no? Creo. exacto, sí, sí, 80 y sí. pico. Entonces, ya al menos lo tienen por allá bueno, por ejemplo, el rezador me decía, diario, cada día voy a leer una parte, Caramba. Entonces, lo aprecian y, está allá, ¿no? Pero sí fue gracioso como, ver ese interés, ¿no? O sea, Claro. como niños en dulcería con el libro del Chilam Balam, lo querían Sí. todos. Yo he trabajado este libro en 3 etapas. Primero hice ese resumen que tú mencionas, ya después hice una edición más amplia, no completa, pero más amplia. Y actualmente estoy trabajando sobre la edición total y puliendo cada palabra de la traducción, porque luego, como el maya es una lengua tan comprimida, en una sílaba puedes encontrar varios significados. Si se te va una sílaba de la traducción, puedes perder una parte importante del sentido. Entonces estoy revisando palabra por palabra los originales. Quiero subir, a ver si después me ayudas con eso, para subir a una página todos los manuscritos y a ver si no se molestan en la academia, pero los manuscritos son de los mayas. A mí no me interesa que los tengan guardados en el extranjero, son de los mayas y les pertenecen a ellos. Yo voy a subir las fotos libremente, gratuitamente, con sus traducciones al lado de los manuscritos. Y si alguna academia o gobierno mexicano se molesta por eso, honestamente, qué feo va a quedar frente a la historia y frente a la humanidad. Despojarle a una comunidad su libro sagrado y además impedir que esa comunidad lo lea, eso es algo muy penoso. Espero que no llegue a ese estado de cosas, pero sí hay que devolverles todos sus manuscritos a los mayas, que sea de forma virtual. Un asunto que yo quiero decir a los mayas, si hay alguno que nos está escuchando, lo que importa no es de un libro sagrado, no es el objeto y no es el papel
y la carátula, eso no es lo que importa es el contenido. Así que si tienen el contenido de forma virtual, eso es tan funcional, eso es tan importante como si lo tienen físicamente. Si tienen un manuscrito físico, protéjanlo, cuídenlo, no lo vendan, no dejen que se lo roben, porque está pasando que hay robos de manuscritos en este momento. Y si lo tienen virtual, léanlo y practíquenlo. Es decir, vamos a salir del fetichismo. El libro no es el objeto, el libro es su contenido. Los objetos son valiosos porque tienen un contenido histórico, porque tienen una tradición, porque por sí mismos son objetos de arte, pero no debes apantallarte por el objeto. Es todavía más valiosa la información que contiene. Eso quería decirles. Algo que siempre a todas las personas con las que platicamos les decimos es no se puede rescatar lo que no se conoce. Entonces, si tienes información, tienes piezas, tienes libros, escanéalos, sácales fotos, que se Sí, conozca. sí, Si no se conoce es lo una que, exacto, si no se conoce lo que tienes, entonces llega otro, se lo roba y nadie se enteró, y se ¿no? pierde. Y se Exacto. pierde todo, tanto el objeto como la información. Entonces, mi posición es, si en algún momento se va a perder el libro, por lo menos que la información se quede registrada. Y además, esa información debe estar en manos de la Iglesia Maya. No, bueno, por supuesto, en manos de todos, pero también de la Iglesia Maya, porque solo los devotos, solo los creyentes, solo las personas que aceptan ese libro como algo sagrado van a prestarle la atención suficiente. Si esperas que los académicos hagan una buena traducción y después que te la den, puede esperar siglos, no va a pasar. Los libros de Chilán Balán se están rescatando del siglo XIX y a nadie se le había ocurrido, a ningún gobierno, a ninguna institución, a ninguna institución del país, se le había ocurrido ir a llevarle a los mayas su propio libro. Esto es una cosa absurda. Aparte que los han traducido, pero con los pies. Entonces, los textos sagrados son de las comunidades de creyentes que los escriben. No son de nadie más. Y son esas comunidades las que tienen el deber de mantenerlo. Así que no es ni siquiera de que yo lo tengo, porque no, tienes un deber, tienes una responsabilidad porque te está cayendo una cosa que es patrimonio de la humanidad, patrimonio espiritual de la humanidad. Entonces, pues yo les digo a los mayas que lo tengan, aprecien su patrimonio, no dejen que se los despojen, digitalicen todo. En este momento hay que aprovechar la tecnología. Si lo hacen los cristianos y lo hacen todos los demás, ¿por qué no se va a hacer en el ámbito de Anáhuac? Nosotros también tenemos que aprender a usar la tecnología para conservar nuestras raíces. Esa es la iglesia de Choquén, ¿no? Sí, Así es, ya de ahí de Tulum nos mandaron justamente aquí a Choquem y nos decían que era el centro del mundo. Oye, Vicente, pero una pregunta. En Tulum ustedes llegaron a ver el santuario vivo que había, ¿no? Sí, Que ya no está ese santuario, me dices. es probable que ya no esté. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntanos de eso un poco. El terreno, como estaba en una zona de plusvalía, muy cercano a lo que es el Zócalo de Tulum, pues era codiciado y en este caso, pues había un proyecto de hacer justamente en esta zona que se ve debajo de las letras Tulum, ahí está en forma de L, el templo de Tulum, y le decían cancha maya por esta plaza. Entonces, ese terreno, pues dijeron, vamos a tirar esto en Tulum, A vamos a ver, tirar esta estructura de techo de doble agua en forma de ese L era el templo. era el templo, ¿sí? Y ese templo era de la iglesia maya, de los Cruzop. Así es. ¿Y cómo fue que ahora es una gasolinera? Pues te digo, tenemos que ver, ¿no? Si alguien está por ahí que nos mande unas fotos actualizadas, pues lo que nos dijeron es No, que pero me refiero, aunque no esté la gasolinera construida, pero ya no es un templo. ¿Por qué? pues tenemos que ver, ¿no? O sea, en este aspecto, o sea, yo no he visto con mis ojos que ya hayan tirado el templo, ni tampoco Ajá, los mayas están enterados de eso, si es un proyecto que está a futuro, no ya. sabemos, ¿no? O sea, en este Ok, caso, pues, si alguien en Tulum vaya ya a la cancha maya y sáquele fotos, si está el ok, templo, si no está, en este caso, sí, situación, ¿no? Que había un interés de un hijo de uno de estos dignatarios que pues, tenía, a él no le importó nunca el santuario ni nada, entonces él vio la oportunidad mercantilista ahí y pues
ahora sí, o haciendo malos manejos y demás, o manejos que sean, aunque fueran bajo, que tuviera legal. el título de propiedad, lo que fuera. Entonces, pues, sí, 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 eso es lo malo, ¿no? Que no hay una certidumbre, una certeza, porque Sí, no hay como esta figura jurídica que sería una iglesia maya que pueda defender estos santuarios, ¿no? Que en este caso, pues bueno, se lo tragó ahora sí, la, la mancha urbana, ¿no? En este caso, ujú, acá en este santuario está unos 2 kilómetros, creo, de la distancia del pueblito de Xoquem, este santuario de la Cruz Tun. Y aquí nos decía, no, pues es que este lugar no es ni Chichén Itzá, no es ni Uxmal, es este. Y pues, ¿cómo es posible? Entonces ya cuando entramos y vimos la cruz y conocimos lo que significaba, tienen toda la razón. En este caso, por lo que implica este lugar que es pues emblemático, ¿no? Y entonces pues vamos a tener como IT hacer justamente, pues ahora sí, esta revalidación, o más que nada esta el reconocimiento de este santuario como uno de los más importantes de Anáhuac, ¿no? En este caso, en la sí. zona del Maya. Oye, si tú me permites, a mí me gustaría para otro sabatino, porque ya se nos va el tiempo, eh, Sí, que platicáramos de la historia de Choquén y cómo se convirtió en el centro expendedor de libros sagrados y de ese santuario y de una, digamos, un santuario original mucho más viejo que está un poco más lejos, encima de un cenote y de una cueva que hay abajo con una serie de cosas y demás, y de la historia de esas cruces y por qué el culto de las cruces que les da el nombre de Cruzop y qué cosas son los Cruzop. Esto da para un programa, es algo muy interesante, nos muestra la supervivencia de la antigua religión maya, de, la, de las creencias prehispánicas en el México moderno. Lo lamento para los católicos, pero estas creencias no son, esta adoración de la cruz no es de origen católico, es de origen prehispánico. En toda Mesoamérica y particularmente entre los mayas. Y lo único que hicieron fue adaptarse a los tiempos. Si ahora me viene una cruz de por acá, bueno, yo me adapto, pero le siguen llamando incluso como le llamaban a la antigua cruz, le llaman la Hunticu, que es un nombre que creo que a un cristiano no le va a gustar mucho. Entonces, eh, eso creo que da para un programa, es una historia muy bonita y además de una historia tremenda de guerra, de cómo fueron perseguidos, cómo se escondieron allá, cómo salió un oráculo que dijo ciertas cosas y eso encendió la mecha de la guerra de castas y una guerra que duró finalmente 54 años de manera oficial y otros por lo menos 20 años más de manera extraoficial y que se mantiene hasta hoy finalmente. ¿Qué les parece si tratamos este tema de la aparición de la cruz, el culto a la cruz, la réplica de las cruces y cómo sirvió de motivo unificador de toda el área maya y, digamos, se manifestó a través primero de la iglesia cruzó, que es anterior a la guerra de castas, y luego de la guerra de castas? ¿Qué les parece eso? sí, Frank, Sí, con mucho gusto. Y pues muy bueno, bien. Sí, esta fue como pues una breve reseña, ¿no? Hemos ido claro, allá cantidad de veces, no sé, como unas 12 veces, yo creo que ha tocado estar órale. allá. Nos han llevado ahí don Cornelio a conocer otros santuarios, que Sí, nos dejaron con la boca abierta también, y claro. esperamos en algún momento nos hizo una invitación a pasar una noche con los jaguares, ¿no? Chignagui, para darle pie a los comentarios. Allá en La las sierra del barricadas de la Babayo. guerra de castas. Sí, sí, Chignagui, cuenta Órale, un Bueno, poquito ese más es el con sitio de los iniciación. comentarios. Sí, venga. Ok, sí, sí, justo, es lo que nos dijo, tiene que ser en la noche, porque si no, sí, no puede, y hay que claro. enfrentar allá el jaguar, y en Allá hay una cueva, ¿sabes? Bueno, exactamente, varias. Pero hay una importante que es, sospecho yo, donde está el auténtico culto de las cruces. nos dijo, bueno, ahí Núcleo. cerca de Carrillo Puerto hay una cueva donde se metían, los Macehualop, Ya, ya. justamente de la guerra de castas. Sí. Bueno, así, pues, muchas historias al respecto.
Pero sí, será interesante pues, dar a conocer también esto que pues, afortunadamente gracias a tu traducción conocemos y bueno, pues ahorita estamos en esa etapa de bombardeo de información, intentando estudiar todo esto nuevo que ha surgido. Y bueno, pues ya antes de continuar, pues, mandar saludos a todos los que han estado aquí con nosotros. Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, a Chalaleitor de Anáhuac, a Noé Orozco Segoviano, que ahora está en Malinalco, Daría Villarreal desde Monterrey, Rampam en Cuautitlán, a Jau Río, Aranjuez Yahuichou, allá en Oaxaca, Gustavo Juárez en Tenochtitlan, Fernando Arenas, a María García Tobio, ella manda un feliz Inti Raimi. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Sofía Genoveva, presente en el programa 100. Felicidades desde Manzanillo, Colima. Nos da las gracias por el trabajo y esfuerzo que han logrado de este tiempo. Se les reconocerá como verdaderos toltecas resurgidos. Muchas gracias. Cuaucuat, Noé, Romero Vargas, Tlazocamati y Pampa, Inic, Ininic, Macuilpowali, Camecayot, Macuali, Otzintli. Gracias por esta centésima conversación larga, quise decir transmisión, es lo que nos comenta, que tengan un buen y digno camino. Antonio Guadarrama, saludos, y feliz inicio del año nuevo andino que comenzó ayer. Gustavo Sí, Andrés sí. comenta, Frank Vicente Jonathan, saludos desde Argentina. Frank, ¿podrías refrescar el concepto Masehual y su etimología? Recuerdo estar relacionado con el merecimiento. Qué bueno que estén Sí, sí. saliendo al encuentro de comunidades, es un gran paso, Mira, perdón. si me permite, queda muy poco, pero una historia muy breve, es una cuestión etimológica. La raíz más quiere decir animal con cuernos. En particular, acá en América, el masa, el venado, ¿no? Es una raíz muy extensa, aparece en muchas lenguas de América, más referida al venado o a cualquier animal con cuerno. El animal, el venado, era emblema de eh, merecimiento, por lo siguiente. Eh, en alguna ocasión hacían una ceremonia muy especial y sacrificaban un venado. Lo sacrificaban para comérselo, no voy a decir, no es tampoco para tirarlo ya, pero lo hacían de manera especial. Y eso se consideraba un acto de merecimiento porque estás dando una cosa valiosa. Es un animal que en esa época valía mucho, como ofrenda por la comunidad. Entonces, poco a poco ese concepto de ser como un venado. Por otro lado, el venado tenía la aspectación calendárica de ser trabajador, por lo tanto de merecer las cosas. Todavía hoy, en el calendario de nuevo signo de venado es el signo de el trabajo. Entonces, se creó así el concepto de más igual, que una persona que incorpora el merecimiento, el esfuerzo, y por eso merece las cosas, y el concepto de masa igualística, que ya es de carácter teológico y filosófico. Es decir, el merecimiento como lo que nos saca de la naturaleza nos convierte en seres humanos. Para las creencias, la cosmovisión anahuaca, la distancia, la diferencia entre naturaleza y ser humano es merecimiento. Merecimiento también significa responsabilidad. Entonces, si tú te asumes como merecido, si tratas de ganarte lo que quieres tener, si no aceptas nada que no te hayas ganado, tú eres un merecedor, tú eres un merecido. Tú estás emulando, estás imitando el camino de los profetas que te precedieron. En Nanahuatl fue un merecido, sea Catopilsi, Zipatona los Somoco, Huemac, Mixcoat, fueron profetas que lo merecieron con un esfuerzo que incluso a veces les costó la vida. Y por eso dejaron el camino del merecimiento, que es el camino tolteca, el camino más igual. Con el tiempo, te voy a decir, más igual pasó a significar una persona trabajadora y por lo tanto humilde del pueblo. Incluso llegó a significar una persona pobre. Así que más igual también puede significar pobre, pero no en el sentido de falta de valores, sino falta de recursos materiales. Es un simple trabajador, no es un potentado. Eso es lo que significa en la actualidad más igual. Los macehuales se alzaron desde 1539, se alzaron ya formalmente como ejército contra la invasión
cristiana, hicieron una campaña de descristianización, hasta que el pobre padre Olmos le llamó exsacramentación. Olmos estaba aterrado por lo que veía. Estaban limpiando a la gente de los sacramentos cristianos y volviéndolos vamos a decir, a bautizar, si quieres, en la cosmovisión de Anáhuac. Esa campaña fue muy violenta, creó tremendas guerras, terminaron con la guerra del Mistón, donde ganaron las autoridades españolas. Esos individuos llamados los macehuales se refugiaron en todas partes de Anáhuac. La parte que llegó a la zona maya, que se refugiaron allá, adaptaron el nombre al maya, macehuales, se dice macehualtín, los macehuales, se dice maya macehualó, y hasta hoy ellos se siguen llamando macehuales en el sentido religioso, en el sentido ideológico, es decir, son los que merecen la tierra. Es una cosa muy impactante que ese título de origen náhuatl se mantenga todavía hoy entre los mayas. De hecho, ya el resto de los pueblos de náhuatl lo perdió, pero lo mantienen los náhuatl, los mayas. Entonces, lo que estamos haciendo al recuperar ese título, incorporarlo desde los mayas, es unificando otra vez a náhuatl. La palabra macehual y en particular macehualo es el sello de la unificación del náhuatl. Lo que hizo la colonia fue quebrar a las comunidades para poderlas dirigir. Lo que tenemos que hacer nosotros es volverlas a unificar. Eso es lo que puedo comentar sobre Macehual. Sí, y bueno, pues así de los investigadores por acá se pueden decir, no es que lo maya es maya y es independiente de lo náhuatl, pero Sí, bueno, claro. puedes ver en los libros palabras justamente en náhuatl y como esta, Macehualó, que bueno, pues nada más le ponen la terminación en maya, pero pues es el mismo origen y el mismo significado, ¿no? Pues, Esa mentalidad política de separar étnicamente a los pueblos para mejor manipularlos es la que ha heredado la Academia Criolla, que por supuesto, mientras más separaditos los pueblos, mejor los entienden. En otras palabras, entienden la desintegración, pero no la articulación. Entienden las diferencias, pero no lo que unifica. Nosotros no padecemos ese vicio mental, nosotros podemos trascender ese asunto. Esto lo digo tanto para los estudiantes de antropología como para los miembros de tradiciones. En cuanto tu abuelito de tu tradición te diga, no, esto es lo nuestro, lo demás no, ese abuelito tiene mentalidad colonial y no le da ningún caso. Tú estás obligado a trascender eso. y bueno, y ahorita recordando, por ejemplo, en el norte, con uno de estos viajes que hicimos, llegamos allá a Paquimé, nos dicen, aquí pues no hay nada de la serpiente emplumada. Y bueno, llegamos, de repente empezamos a grabar un templo, que curiosamente tiene, una cabeza de serpiente y empezamos a recorrer el cuerpo. Dicen ahí, está erosionado. No, está erosionado obviamente, pero son plumas. Llegamos, y le damos la vuelta al templo, y curiosamente otra serpiente. Una gran serpiente emplumada y dice que no hay Exacto. nada de la serpiente emplumada. Lo que no hay conocimiento. Ajá, entonces, y bueno, pues obviamente estos patrones, por ejemplo, en la visita allá a Honduras, pues, vemos algo similar, ¿no? También, cuando estábamos allí en Copán, que bueno, ahí después también si nos puedes hacer, eh, eh, referencia a qué personaje vino de ahí de Copán y cómo se Sí, muy llamaba. brevemente le puedo decir que, mira, los libros de Chilam Balam sugieren que lo que conocemos Copán es una palabra de origen náhuatl, no es el nombre original de esa ciudad. Lo que conocemos como Copán, que es el límite de la extensión de los mayas clásicos, se llamaba originalmente Cahuish, que quiere decir serpiente de dos cabezas. Cahuish, dos rostros, la serpiente de dos cabezas. Parece que ese era el nombre original de Copán, pero era también el apellido de Chilam Balam, se llamaba Chilam Balam Cahuish, porque su familia venía de ahí, pero también era el apellido de Seaca Topilsi. Las fuentes náhuatl dicen que su familia venía de la zona maya. Sin embargo, ya cuando lees los libros de Chilam Balam puedes ir al detalle, ¿no? Parece que venían específicamente de Copán y tenían ese nombre familiar, y es por eso que cuando Seaca Topilsi estaba en la zona náhuatl le llamaban el extranjero, porque venía de allá. Entonces, ese es un nombre que le dieron, Chontal, el extranjero, porque su apellido estaba en otra lengua, no estaba en náhuatl. Y eso también explica por qué cuando Seaca Topilsi regresó
con los mayas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué se fue con los mayas? Le estaban persiguiendo, está bien, pero pudo haber seguido con los totonacas, con los purépechas, con cualquiera, los chichimecas, pero se fue con los mayas. ¿Por qué? Porque ahí estaban sus raíces, estaba su gente, ahí lo reconocían. Y además explica por qué los mayas lo aceptaron tan fácilmente y le reconocieron su estatus de gobernante, porque era de los suyos, tenía el apellido. Entonces, el hecho de que sea Topiltzin Cahuich tuviera nombre náhuatl y apellido maya es otra muestra de la unificación del territorio. Y eso también nos dice que esta leyenda oral que hay, que Topiltzin viajó hasta Centroamérica, es cierta. Por lo menos hasta Honduras parece que es un hecho. Mucha información, pero bueno, Sí. también saludar a Kim Balam, Guerrero Jaguar, a Tlahuillero Rosario Fernández, Omey, que anda por acá también, lo que nos escribe. Lo que yo sé es que compraron un lote muy cercano a la Cancha Maya. El santuario de la Cancha Maya sigue en pie, pero está al acecho. De hecho, está muy cerca de la zona que le llaman la Invasión, donde viven los trabajadores de las construcciones turísticas en Tulum principalmente. Es lo que nos comenta Omey. Ok, luego el santuario se mantiene, pero está bajo asedio comercial. Sí, ya es lo que les... Es uno de los 5 santuarios macebuelos supervivientes. Sí, bueno, y justamente, ya como comentaba Vicente, el problema de que pertenezca a un particular y no a una institución, pues llega alguien, Claro. que no está interesado y lo vende, ¿no? La solución es muy obvia. Si ese templo estuviera registrado como propiedad de la iglesia maya, no habría problemas. Pero la iglesia maya no tiene registro legal porque el pueblo se resiste a darle el título de religión a las creencias nativas. Ese título y esa legalidad solo es para las creencias que vienen de fuera, pero no para las nativas. Las nativas son usos y costumbres. Eso no es legal. Entonces, bueno, estamos luchando contra esa resistencia popular a darle dignidad a las creencias nativas y por lo tanto darle estatus legal. Urge que los mayas sean iglesias legalmente constituidas. Hay que luchar por eso. Y cuando sea la iglesia, urge que registren sus santuarios y sus libros. Cuando tengan esa legalidad, ya no va a ser tan fácil manipularlo, porque entonces, bueno, me quitas el santuario a las malas y yo te hago una denuncia, además, una acusación por persecución religiosa, que eso es una cosa grave en México. En fin, es necesario darle herramientas a las comunidades, herramientas ideológicas, herramientas religiosas y herramientas legales. Es necesario que cobren conciencia que su fuerza está en su ideología, no en rollo político, ni en promesa de partido, ni nada de eso, en su ideología, en lo ancestral, en lo antiguo. Recuerden, Anáhuac tiene milenios. Las formas modernas de organización son superficiales, son recientes. No podemos amarrar esos milenios a lo moderno. Lo que sí podemos es aprovechar las legalidades modernas para garantizar, para darle apoyo a la supervivencia y crecimiento de las raíces. Ya que Omey está comentando, me gustaría que nos mostraras unas imágenes que nos mandó sobre un evento que hicieron ayer. Y creo que fue bueno, no sé exactamente qué fue, pero de práctica de Kinan, me parece que fue, y de enseñanza de la toltequidad. Y tengo entendido que se están preparando para otro evento. Me llegó ahora en la mañana unas notas que es sobre los diferentes profetas, expresiones o como les quieran llamar, voceros de la serpiente plumada a través de la historia y sus respectivos mensajes y cómo podemos integrar todo eso en la actualidad. Sería bueno que si hacen ese evento, May, o quizás antes que lo hagan, estuviera por aquí con nosotros para reportarnos. Sí, bueno, justamente fue ese el evento, ahí veíamos a Fabián, a Tavo, que es el que mantiene esas clases, de Kinam ahí en el velódromo, y, bueno, pues ahí hicieron su práctica. Ok. Qué bueno mantienen la antorcha. Exacto, bueno, pues también no se les Bien, olvide. y entonces para Chinagui, en los libros, ¿cuándo es? ¿Dónde? Si nos puedes, Sí. En la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, va a empezar a las 5, y A las bueno, 5 de la también, tarde. sí, Órale. sí, Del sí, sábado, ¿qué? que Sábado viene, 29, ¿no? 29.
Ok, exacto, 5 de la allá tarde. presencial. Y bueno, pues va a haber estos libros que van a poder adquirir por ahí. También están en Amazon, pero bueno, aquí pues ya los van a tener directos sin esperar. Y pues además con una plática con Frank, ¿no? Y también va a haber una sesión de Kinam con Anabel, es igual gratuita y libre, para que puedan también conocer la práctica. Esto, pues después para que no, eh, digamos que no interfiera con las conferencias de Frank. Bueno, así es el evento. Y pues al siguiente día, el domingo, a las 9 ahí en el Museo de Antropología, también va a haber otra práctica con Anabel y con Noé. Después les daré una breve charla de calendario y la entrada al museo para dar una vuelta, conocer piezas ahí, ver unos detalles de piezas por allá. Aquí vemos, creo que es Huitoltepec. es- Ahí sí nos puedes comentar un poquito, Vicente. Sí, entonces ahí pues veremos si se puede hacer un enlace para que escuchen a las bandas, y pues bueno, vamos a entregar una ofrenda ahí en las faldas del Zempoaltépetl. Este es el Cerro Sagrado de los Mijes, ¿no? Por lo pronto, agradecerles mucho por esta ocasión, Frank, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Vicente, a pesar de que se está entrecortando, pero sí recuerda cuando pongas una imagen, dinos de qué se trata, porque no todos conocemos las imágenes. Tengo entendido que este es el Zempoaltépetl, este monte que Así estamos Sí, viendo es el aquí. Zempoaltépetl, exacto. Hay también, bueno, después ojalá que también podamos tener la oportunidad de conocer, porque bueno, tienen, ahora justo que vinieron en esta semana pasada, me estaban comentando que tienen ellos su historia, donde Condoy les enseña el náhuatl y Les empieza enseñan agua. sí, y les empieza a poner nombres en náhuatl a los lugares que están ahí a su alrededor, incluso al Zempoaltépetl, por eso se llama el Zempoaltépetl, porque Condoy Impresionante. De hecho, fue náhuatl, porque hoy fue de la época del náhuatl, todavía no estaba en náhuatl, que es un poquito más reciente. Y sí, se sabe que hubo una gran expansión de esa lengua por toda esa zona, pero me sorprende que ellos tengan memoria de que fue esta persona quien empezó a poner esos nombres. Y no fue les voy a decir, no fue por imposición de la cultura náhuatl, sino porque el náhuatl en esa época era la lengua común y quería insertar a las comunidades en la cultura común. Ese es el esfuerzo de los profetas, ir a lo abstracto, ir a lo general, salir de lo particular. Pero es impresionante que ellos recuerden eso. Por eso es que el cerro se llama así. sí, Qué tremendo. Aunque en el sí, nombre del cerro también hay una clave, ¿ok? Hay una clave calendárica que a ver si en algún momento hablamos de ese asunto. Ahora que Vicente visite por allá y nos cuente cómo está todo aquello. sí, con unas fotos de allá. También tenemos fotos ahí cuando llegamos a subir, y hay un video de justamente donde estando en la cima, se alcanza a ver el pico de Orizaba. Y bueno, aquí vemos a Congoy, y con su hermana, la serpiente, este, pero bueno, que nació del Así huevo. su doble, su gemela. Exacto. Sí, qué tremendo, ¿eh? Sí, está Sí, tremendo. Y bueno, también invitarlos acá, Omey está poniendo unos enlaces, aquí en el chat de la transmisión de Facebook. Si pueden entrar a verlos, por ejemplo, comenta que es La religión de Jacinto Canek en Yucatán, una nueva interpretación de Robert W. Patch. Y también algunos videos que está dejando por acá. Entonces, si los pueden revisar, será importantísimo. Y bueno, pues hacemos un salto de una comunidad a otra, pero pues pues para intentar rescatar claro, es justamente sobre un tema común, así que se justifica por completo. Oye, se nos ha ido el tiempo. sí, Fíjate que es una pena que Vicente haya estado entrecortado, porque hablamos además desfasados en el tiempo, pero yo quisiera que nos platicara Vicente en algún otro encuentro un poco más sobre todo este proyecto, de lo que se está haciendo entre los Mijes y ahora que venga, ¿no? Y a ver si retomamos estas historias, estas tradiciones. Yo quisiera que todas esas tradiciones se pusieran por escrito para poderlas, porque a ver, este tema de que
Los Miji recuerdan la intervención del náhuatl. Es de importancia histórica. Y justamente estábamos allí hablando con esta reunión con Eduardo Dondé y fue donde Sí, sí. lo sacaron, ¿no? Decimos, pues bueno, justamente les estaba hablando de Seacatl y pues yo les comentaba sobre la historia que hay sobre el bastón de Seacatl que lo clavó y bueno, ahora es el árbol del Tule y fue cuando reaccionaron y dijeron, como entonces es cuando vino a Tlahuitoltepec y nos enseñó el náhuatl, porque Claro, claro. empezó, fue a los pueblos a empezar a ponerles nombres en náhuatl, entonces por eso tenemos los dos nombres. Este, Sí. Fíjate cómo pintan a Con como mono. ¿Sabes por qué? sí, justamente como mono. ¿Sabes por qué De lo ponen hecho, como mono? de hecho pasó algo similar como con los mayas cuando vieron la cruz en el Museo de Antropología. Aquí Mari Carmen vio esta imagen del mono con la serpiente Sí. dando Yo estaba ahí, yo vi cómo se asombró y sí, lo encantada que estaba con esa imagen, porque enseguida entendió el simbolismo. En esa época, mono significaba sabio. Con el tiempo se fue quedando el mono, por supuesto, sabio es más difícil de representar, pero mono es muy fácil de dibujar. Entonces, por eso pintan como mono. Sí. Ok. Pero bueno, tenemos historias para mucho rato. Entonces, agradecerles a todos los que han estado aquí con nosotros. También, bueno, ya que es el programa 100 por ejemplo, a Rosita Buchot también, que pasó antes de regresar a la famoseada, este, que anda ya, bueno, la pueden ver ahí en la tele también, pero muchas gracias también a ella, pues a todos los que han entrado, a ver las transmisiones, los que han participado en este programa, pues son muchísimas personas y bueno, pues, se nos acaba el tiempo, entonces este es justamente el mono, Qué que buena reproducción, qué genial está, qué bien. Perfecto. Compañeros, pues ya creo que fue suficiente. Nos vemos el siguiente sábado. Vicente, gracias por estar ahí. A ver si tienes mejor conexión para el sábado. Gracias, sí, esperemos que así sea. Y pues bueno, ese es el mono del Metro Pino Suárez. Sí, sí, tremenda escultura esa. Entró Ejecat Quetzalcóatl. Mm. Muy pues bueno, bien, saludos y muchas gracias a todos Abrazo. por estar por acá. gracias. Nos vemos.